Reciban un saludo a todos ustedes, estudiantes del octavo grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 12 en esta fase 3 y pongamos más atención desde la página 135 hasta la página 142. En la página 135 vamos a ver la aplicación de las características de la diagonal de un rectángulo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a observar en este momento. Bueno, para este caso vamos a ver algunas demostraciones, ¿verdad? Porque ahí se pueden observar las características. Dado el triángulo ABC, ahí lo tenemos dibujado, donde se establece el punto medio de la hipotenusa. Este es el punto medio ya por definición. El problema dice que ese es el punto medio en el punto M. Por eso ya aquí aparecen estas líneas que sabemos que indican congruencia o igualdad. Demuestra que MA, aquí está, es igual a MB y es igual a MC. Bueno, eso es lo que vamos a demostrar a partir de este problemita, de esas definiciones que tenemos desde el inicio. Y aquí nos dice, ¿verdad? Recuerda que las diagonales intersectan en su punto medio, ¿verdad? Se intersectan en su punto medio. Vaya, el proceso que se va a seguir ahora es de construcción de líneas auxiliares. ¿Qué son líneas auxiliares? Son estas líneas en rojo, que son las prolongaciones de cada uno de los lados, ¿verdad? Aquí es la prolongación de la diagonal, mire, prolongación. Está en rojito por ser una línea auxiliar. Y como vamos siguiendo la forma de un paralelogramo, AD es paralela e igual a BC, ¿verdad? Ahí se puede observar claramente. Y ustedes también en su cuaderno lo dibujan con regla, bien ordenadito, para que vayan viendo la igualdad. Igualmente, AB es paralela a DC. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? También se puede observar esa igualdad. Bueno, a partir de esas líneas auxiliares, ya es más fácil demostrar lo que se nos pide. Y ahí nos dice, BM, que es acá BM, es la mitad de BD. Sí, lo demostramos en páginas previas, donde decíamos que las diagonales se cortaban en su punto medio. Ese es un teorema. MA es igual a MC. MA es igual a MC. Sí, por definición. Por definición de este problema, desde el inicio nos dijo el punto M indica el punto medio de A B. Así es que la 2, esta sugerencia 2, la tenemos por definición desde el inicio. Y entonces, ya podemos establecer que AC es igual a BD, porque son mitades o son como las intercepciones del paralelogramo, ¿ve? Son intercepciones. Por ser un triángulo rectángulo, no perdamos de vista eso. Y ya lo establecimos entonces, ¿verdad? ABCD es un rectángulo, por lo tanto, MA, MB y MC, o sea, este pedacito y estos otros dos, todos son iguales, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Completando el paralelogramo. Y aquí nos dice, ¿verdad? En todo triángulo rectángulo, el segmento que une el vértice opuesto a la hipotenusa con el punto medio tiene longitud congruente a la mitad de la hipotenusa. Eso es interesante, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a seguir estudiando propiedades de los cuadriláteros. Veamos lo que nos pide en el lapicito. ¿Cuáles son las condiciones que se deben adicionar para que el paralelogramo sea rectángulo, rombo
o cuadrado. Vaya, como les decía, aquí se trata de observar características. Entonces, ya me dice que el ángulo es igual a 90 grados. ¿Verdad? El ángulo es igual a 90 grados. Y por eso dice, escoge literal A de las condiciones correspondientes para el paralelogramo. ¿Cuáles son las condiciones que se ocupan? Se ocupa la condición AB, la A y la B no se le aplican a la primera figura, ¿verdad? No, se le puede aplicar AC, que es esto, es igual a BD, las diagonales son iguales, y también, ¿verdad? Eso sería la única que se le aplica al paralelogramo, la D. Otra podría ser que las líneas paralelas son iguales. Y en este caso, las líneas paralelas son iguales, no está representado en ninguno de los literales. En el rectángulo sí hay muchas, ¿verdad? Podemos ver que el ángulo A mide 90 grados, cumple la condición A, cumple la condición C, AC es igual a BD, pero tomando en cuenta que son diagonales. Y AC, que es perpendicular a BD, esa sí no la cumple en este caso. Solo cumple el literal A y el literal B. Esas serían las dos que cumplen. Entonces ustedes van viendo cada una de las figuras y van estableciendo cuáles son las condiciones que sí va cumpliendo cada uno de esos cuadriláteros. Continuamos entonces con la página 136, que nos habla del recíproco de características de rectángulos. Y ahí podemos ver dos rectángulos de diferente manera, pero nos hace una pregunta. ¿Habrán cuadriláteros que tengan las diagonales congruentes, pero que no sean rectángulos? Más que todo, lo que nos invitan es a reflexionar para ver si se hay alguna contradicción en esas aseveraciones. Y dice que piensa en el recíproco de, en un rectángulo las diagonales son iguales. Efectivamente, en un rectángulo las diagonales son iguales. Pero en este caso, vamos a trabajar con un trapecio. ¿Por qué? Porque el trapecio no es paralelogramo. Ya lo hemos venido repitiendo varias veces. Debido a que estos lados, los lados inclinados, sabemos que no son líneas paralelas, sino que son líneas que si se siguen prolongando, en algún momento se llegarían a unir. Y podemos observar que al menos en el trapecio sí se cumple que las diagonales son iguales. Sin embargo, ellas no se cortan a la mitad. Entonces pueden leer ahí la información y vamos a ver que sí se puede demostrar la congruencia de esos dos triángulos. Se demuestra la congruencia, ¿verdad? A partir de los criterios que hemos estudiado antes. Y sí, ¿verdad? Se puede aplicar. Sin embargo, pues no se podría hacer como un teorema no existe. Sería incorrecto generalizar, porque sabemos que hay muchos cuadriláteros que no tienen formas regulares. Entonces, no necesariamente las diagonales siempre van a ser iguales. Bueno, entonces vamos a ver algunas, en este caso, ¿verdad? Otro ejemplo, con un cuadrilátero cuyas diagonales se intersectan perpendicularmente, es un rombo. Y veamos ahí ese rombo que nos presentan, ¿verdad? Ese rombo. Con solo observarlo, sabemos que no es un rombo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de un rombo? Los cuatro lados son iguales, ¿verdad? Los cuatro lados son iguales y ahí se ve claramente que no son iguales. Por lo tanto, aunque las diagonales sí son perpendiculares,
Perpendiculares es que las diagonales forman ángulos de 90 grados. Sí forman ángulos de 90 grados. Sin embargo, en realidad, los lados que están afuera claramente son desiguales. Por lo tanto, no es un rombo, ¿verdad? Bueno, no todos los recíprocos se cumplen. Esa sería la respuesta, ¿verdad? El enunciado real es en el rombo las diagonales se intersectan perpendicularmente, ¿verdad? Pero si hay diagonales que se intersectan perpendicularmente, no necesariamente son un rombo. Entonces, eso es el recíproco. Pueden leerlo, pueden tratar de demostrar, pero más que todo demostrar características, teoremas y axiomas que han aprendido sobre geometría. De eso se trata estas páginas. Y aquí vamos a ver en la página 137 la relación entre algunas líneas que en realidad ya lo estuvimos utilizando mucho. En la siguiente figura, la línea L, aquí está, y la línea BC, es la que está abajo, son paralelas. Explica por qué. Y dice ahí que los triángulos, que explique por qué esos tres triángulos tienen la misma área. Bueno, líneas paralelas, ya sabemos que son paralelas porque están a la misma distancia una de la otra. Y así se mantienen a una misma distancia, ¿ves? Ahí se observa. Ahora dice que observe los triángulos. Y los triángulos en sí, el primero es ABC, ABC, o sea, este. Y el otro también es A'BC. Bueno, me está diciendo que este tendría que ser igual que este de acá. Los pueden dibujar aparte si no ven la forma del primero, del ABC con el A'BC. Y entonces vamos a determinar que ambos tienen la misma base, ¿verdad? La misma base, ¿verdad? AB. Y aparte que tienen la misma base, pues la altura también es la misma, ¿verdad? Es este en rojito, ¿ven? La altura es la misma porque están entre dos líneas paralelas. Por lo tanto, el área va a ser igual, porque acordémonos que el área de un triángulo se halla base por altura entre dos. Y ahí está demostrado que efectivamente son de la misma área. Y eso es lo que van a seguir leyendo. Cuando se tiene dos rectas paralelas, los segmentos perpendiculares trazados de una recta a la otra tienen igual longitud. Pues sí, ¿verdad? Aquí A y A' tienen la misma longitud que la que está abajo, que son las alturas. Bueno, aquí hay otro ejemplo con respecto al mismo problema anterior. Lo pueden leer para que comprendan siempre propiedades. Y en el lapicito, si leemos, dice, se establece como punto O. Ahí está el punto O. La intersección de diagonales en el trapecio. Con AD, y BC, que son paralelas. Claro que son paralelas, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. El trapecio tiene dos líneas paralelas, que son las horizontales. El problema son las verticales, que van en sentido contrario. Por eso no es paralelogramo. Demuestra que las áreas de los triángulos AOB y DOC son iguales. Las áreas, estas tendrían que ser iguales. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues lo podemos demostrar con uno de los criterios de congruencia, ¿verdad? Lado, 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 o lado, ángulo, lado, o el criterio ángulo, lado, ángulo. Cualquiera de los tres criterios que ustedes puedan demostrar, los pueden usar, o pueden usar el criterio que acabamos de mencionar, ¿verdad? De las líneas paralelas, encuentran la altura de ellas y por lo tanto se demostraría que si tienen base y altura igual,
los triángulos son iguales, ¿verdad? Porque van a tener también la misma área. Muy bien. Vamos a continuar desde la página 137. El libro le pide que dejen hasta allí esta unidad. Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a seguir las indicaciones y vamos a pasar hasta la página 142, que es la que se nos pide después de la página 137. Entonces, los practica lo aprendido, lo vamos a hacer de refuerzo o en el proceso de recuperación de este segundo trimestre. Sí les voy a pedir que rotulen bien la unidad 7. Ahí me le escriben área y volumen de sólidos geométricos. Lo hacen ordenadito en una página. Luego vamos solamente a leer la información, ¿verdad? Y nos habla nuevamente de Euclides, de quien ustedes pueden buscar la biografía, Euclides. Y así pues ustedes van a conocer más sobre este matemático de la antigua Grecia que tuvo muchos aportes para la geometría moderna. Bueno, la última página que nos pide esta semana 12 es esta página 142 y se llama sólido de revolución. Entonces, los sólidos de revolución lo que hacen es formar pues líneas curvas, no lo que estábamos haciendo hasta el momento de figuras planas y líneas rectas, ¿verdad? Paralelogramos, triángulos, cuadrados, ya no. Ahora vamos a ver sólidos en revolución, que son estos llamados también cuerpos redondos. Entonces, aquí lo hacen de una manera práctica. Pueden seguir esas indicaciones con un trozo de cartulina, ¿verdad? Como se muestra en la figura. Y un palillo de dientes, pues observar que se puede hacer un sólido que ya conoces. ¿Cómo se llama este sólido? Se llama cilindro, ¿verdad? El cilindro. Y por eso dice, a los sólidos geométricos que pueden generarse girando una figura alrededor de un eje se le llama sólidos en revolución. Y dependiendo de la forma de quién es el que está girando alrededor del eje, se pueden formar tres figuras. Una puede ser el cono. Aquí podemos observar, ¿ven? El sólido que se genera, el cono. Luego, dice que si lo que se pone a girar no es un triángulo, sino que lo que se pone solamente es una base, se puede formar un trapecio isósceles, pero eso de manera curva, ¿verdad? Y así podemos observar en esta página 142, solamente recordar, ¿verdad? Que cuerpos redondos, cuerpos curvos o sólidos de revolución, pues son lo mismo y que se obtienen de girar, ¿verdad? Entonces, al girar un semicírculo, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene una esfera, ¿verdad? Si yo giro dos rectángulos, ¿verdad? ¿Qué cuerpo se obtiene? Habría que pensar, ¿verdad? Que si eso se va girando, ¿qué es lo que se podría generar? Y así sucesivamente, ¿verdad? Así podemos observar que son sólidos en revolución. Este tema lo vamos a seguir estudiando. Como ven, vamos iniciando esta unidad 7, así que espero que podamos seguir aprendiendo mucho. Y si tienen dudas, pues que me las comuniquen. Muchas gracias por la atención prestada.